En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en un nuevo episodio de En Defensa de la Tradición, acá en Convicción Radio. Y seguimos con Monseñor Marcel Lefebvre, quien nos da algunas observaciones acerca de las desigualdades necesarias, una crítica al concepto de igualdad que emana de la Revolución Francesa. Posterior a ello, continuaremos con el estudio de la religión del sentimiento de Schleiermacher. Continuemos entonces con Monseñor Marcel Lefebvre en este nuevo En Defensa de la Tradición. Prosigamos el análisis del principio del liberalismo. Es antinatural, dice el cardenal Villot, comillas, al pretender que todo debe ceder ante el bien de la libertad individual, que las necesidades sociales han multiplicado las trabas a esta libertad y que el régimen ideal para el hombre es aquel en el cual reinase la ley del puro y perfecto individualismo. Ahora bien, agrega el autor, este individualismo es absolutamente contrario a la naturaleza humana. Vosotros ya habréis reconocido el liberalismo individualista de Jean-Jacques Rousseau, que se encuentra, por otra parte, en el fondo de todo pensamiento político actual. Según Rousseau, los hombres nacen libres, es decir, libres de toda coacción, asociales por naturaleza, hechos para vivir solos en la selva donde son felices. El origen de sus males y de la desigualdad reside en la introducción de la propiedad privada que engendra las rivalidades. Un estado de guerra de todos contra todos, afirmaba Rousseau. Si los hombres se agrupan entonces en sociedades, no es por una necesidad de su naturaleza, sino únicamente por decisión de su libre voluntad, como una escapatoria a ese estado en el cual el hombre es un lobo para el hombre. La sociedad no tiene nada de natural, es puramente convencional en su origen histórico y en su constitución. Esta convención es el llamado contrato social. Toda esta teoría fue refutada de antemano, especialmente por Santo Tomás de Aquino, quien demuestra que la naturaleza social del hombre
pone en evidencia el hecho de que el hombre es el animal más desprovisto de medios naturales para subsistir de manera autónoma cuando viene al mundo, y que los hombres, aún en la edad adulta, son incapaces de satisfacer solos a todas sus necesidades. Deben entonces ayudarse mutuamente. Hubiera querido presentaros aquí una página admirable titulada La desigualdad protectora, del pensador político Charles Maurras, quien, siguiendo a Santo Tomás, refuta magistralmente la mitología rusoniana individualista e igualitaria. Me bastará, sin embargo, con indicar lo que enseña León XIII en relación a ese tema en su encíclica sobre el origen del poder político. Comillas, el gran error de esos filósofos consiste en no ver algo que sin embargo es evidente. Los hombres no constituyen una raza salvaje y solitaria. Antes de cualquier decisión de su voluntad, les es condición natural el vivir en sociedad. El principio igualitario es quimérico, dice el cardenal Villot, ante todo porque no responde en absoluto a la realidad. Supone en el origen de toda sociedad un pacto inicial, donde presupone la entrada libre de cada uno en la sociedad. Va todavía más lejos. Imagina que los hombres han sido tallados exactamente sobre el mismo modelo, exactamente iguales. El hombre abstracto, millones de veces reproducido sin notas individualizantes. ¿Dónde está? Aplicad el contrato social si os parece bien, dice Taine, pero explicadlo únicamente a los hombres para los cuales fue fabricado. Son hombres abstractos de ningún siglo y de ningún país, puras entidades surgidas de la varita mágica metafísica. León XIII expresa el mismo juicio concisamente a continuación de la frase antes citada. Comillas, agregad a esto que el pacto que invocan es un invento y una quimera. Quiero insistir sobre el aspecto quimérico de esta igualdad, según la cual los hombres nacen iguales, o al menos iguales en derechos. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, proclama el artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1791. Veamos lo que piensan de esto los papas. El Papa Pío VI, en primer lugar, condenando especialmente el artículo 2 de esta misma declaración, se refiere directamente al principio de la libertad-igualdad. Lo condena calificándolo de quimera y de palabras vacías de sentido. ¿Dónde está entonces esta libertad de pensar y de actuar que la Asamblea Nacional acuerda al hombre social como un derecho imprescriptible de la naturaleza? ¿Ese derecho quimérico no es acaso contrario a los derechos del Creador Supremo, a quien debemos la existencia y todo lo que poseemos? ¿Es posible ignorar que el hombre no fue creado para sí mismo, sino para ser útil a sus semejantes? Pues tal es la debilidad de la naturaleza humana que, para conservarse, los hombres tienen necesidad del socorro mutuo. Y por eso los hombres han recibido de Dios la razón y el uso de la palabra para permitirles pedir ayuda a otros y poder socorrer a su vez a aquellos que imploraran su auxilio. Es la misma naturaleza la que ha establecido lazos entre los hombres y los ha reunido en sociedad. Por otra parte, puesto que el uso de la razón que el hombre debe hacer consiste esencialmente en reconocer a su soberano autor, honrarlo, admirarlo, entregarle toda su persona y su ser, y
teniendo en su puesto que desde su infancia es necesario que esté sometido a aquellos que tienen más edad, que se deje gobernar e instruir por lecciones, que aprenda de ellos a reglamentar su vida según las leyes de la razón, de la sociedad y de la religión, se sigue que esta igualdad, esta libertad, tan ponderadas, no son para él, desde el momento de su nacimiento, más que quimeras y palabras vacías de sentido. De esta libertad supuestamente innata en el individuo, derivará en virtud del contrato social el principio de la soberanía del pueblo. La soberanía reside primariamente en el pueblo y de ninguna manera en Dios, o en las autoridades naturales constituidas por Dios. Pío VI no deja de notar esta consecuencia. El Papa León XIII condena a su vez el principio liberal de igualdad de los hombres, retomado por los socialistas, y distingue cuidadosamente la igualdad que los hombres tienen por su naturaleza común, de la desigualdad que tienen en razón de las funciones diversas en la sociedad y que es afirmada por el Evangelio. Comillas, afirma León XIII, los socialistas no cesan de insistir, como hemos insinuado, que todos los hombres son entre sí por naturaleza iguales, y por lo tanto sostienen que ni se les debe el honor y reverencia a la majestad, ni a las leyes, a no ser acaso las que ellos se dan a su arbitrio. Por el contrario, según las enseñanzas evangélicas, la igualdad de los hombres es tal que todos, dotados de la misma naturaleza, son llamados a la misma altísima dignidad de hijos de Dios, y al mismo tiempo, decretado para todos un mismo fin, han de ser juzgados según la misma ley para recibir, conforme a sus méritos, o el castigo o la recompensa. La desigualdad de derechos y poderes, empero, dimana del mismo autor de la naturaleza, por quien es nombrada toda paternidad en los cielos y en la tierra. León XIII recuerda luego el precepto de la obediencia a las autoridades dados por el apóstol San Pablo. No hay poder que no venga de Dios, y aquellos que existen han sido establecidos por Dios. Por ello, quien resiste al poder, resiste al orden querido por Dios. Luego, el pontífice enseña que la jerarquía que se encuentra en la sociedad civil no es únicamente fruto de la voluntad de los hombres, sino, ante todo, la aplicación de un ordenamiento divino, del plan divino. Comillas, porque a la verdad, el que creó y gobierna todas las cosas, dispuso en su providencia y sabiduría que las cosas ínfimas se dirijan a las medias y las medias por los superiores a sus fines. Pues así como el mismo reino de los cielos quiso que los coros de los ángeles fuesen distintos y unos subordinados a otros, así como también en la Iglesia instituyó varios grados de órdenes y diversidad de oficios, para que no todos fuesen apóstoles, no todos doctores, no todos pastores. Así también dispuso que en la sociedad civil hubiese varios órdenes, diferentes en dignidad, derechos y poder. Es a saber, que el Estado, como la Iglesia, fuese un solo cuerpo, compuesto de muchos miembros, unos más nobles que otros, pero todos necesarios entre sí y solícitos del bien común. Me parece que esos textos muestran suficientemente la total irrealidad del principio fundamental del liberalismo, libertad, igualdad. Es, por el contrario,
un hecho innegable de la naturaleza que en ninguna etapa de su vida el individuo es intercambiable, sino un miembro que forma parte de un cuerpo ya constituido. Y en ese cuerpo se ve sometido a necesarias y benéficas coacciones. En ese cuerpo, finalmente, encontrará el lugar que corresponde a sus talentos naturales o adquiridos, así como a sus dones sobrenaturales, sometidos en eso también a jerarquías y desigualdades muy beneficiosas. Así lo concibió Dios, que es un Dios de orden y no de desorden. Después de esta brillante defensa de la tradición respecto al tema de la igualdad, por Monseñor Marcel Lefebvre, continuamos con el estudio de Schleiermacher, el creador de la religión del sentimiento, que tan funestas consecuencias ha tenido en la Santa Iglesia. La religión que describe Schleiermacher pretende más que nada ser conciliadora. Está hecha para reconciliar a los mundanos con la fe y para reconciliar a todas las confesiones en torno a la esencia del cristianismo. Para eso, a Schleiermacher le basta referirse a sus maestros, Kant y Hegel. Del primero toma las ideas inmanentistas que oponen el mundo exterior incognoscible y la conciencia individual, reina y centro de todo lo conocido. Esta actúa como juez último de la fe, pues una religión es auténtica solo cuando satisface las tendencias naturales del hombre. Schleiermacher hace suya la idea de Kant de que las doctrinas y los ritos de la Iglesia son puros símbolos, sin significado intelectual, pero válidos, sin embargo, como principios de vida por su elemento interior y moral. Hegel deja también su impronta en nuestro teólogo del romanticismo. Según las doctrinas hegelianas, los dogmas son solo símbolos aproximativos. Más allá y por encima de ellos, hay que elevarse hasta la idea, y ésta, una vez alcanzada, de subjetiva se vuelve objetiva. Así entendida, la teología implica una infinita flexibilidad de interpretaciones. El espíritu puede elegir diversos estados e impulsos en el camino de la verdad. El misticismo de Schleiermacher y la especulación de Hegel, hábilmente combinados, van a preparar la llegada de una era teológica que será una cultura de invernadero, una elaboración puramente inmanente que se realiza en el fondo de las conciencias religiosas. Y puesto que todas las confesiones protestantes están de acuerdo sobre la grandeza moral de Cristo, puede decirse que la comunidad cristiana se formó y cimentó en torno a esa experiencia que Cristo tuvo de lo divino, esencia del cristianismo y fundamento de la fe. ¿De dónde viene para Schleiermacher esta nueva definición de la fe? A falta de motivos racionales voluntariamente descartados para dar lugar al sentimiento y a la fantasía, persigue de hecho un propósito ecuménico. Hay que reunir todas las confesiones por encima de las divisiones y credos. Él es realmente el padre del ecumenismo. Nada más instructivo que su intento de instaurar una superiglesia. Nos queda por ver las verdades que debe sacrificar para llevar a cabo semejante empresa. Kant solo sentía desprecio por los datos históricos de la religión, los milagros, el pecado original, la divinidad de Jesucristo,
todo quedaba rebajado al nivel natural y privado de fundamento real. La religión se fundaba en la conciencia. Strauss, como hemos visto, va a desarrollar en el campo exegético esas ideas que destruyen por completo la historicidad de los evangelios. Schleiermacher funda su mística del corazón sobre la arena. De todos modos, el dogma no puede tener ningún contenido realista. Confiesa con candidez que ninguna frase de su libro de síntesis, La fe cristiana, perdería su fuerza si no hubiera una vida futura. Lo mismo vale para la existencia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el dogma y toda la religión no tiene más valor que el de su utilidad práctica. Una religión que no es válida porque sea verdadera, sino porque engendra un sentimiento de piedad. Mientras que los ortodoxos fundan su fe en verdades históricas, los liberales se niegan absolutamente a ellos. Comillas, vosotros creéis en algo que en otro tiempo, hace 19 siglos, sucedió fuera de vosotros, pero para vosotros. Nosotros creemos en algo que sucede dentro de nosotros. Tenemos nuestra fe en Cristo. Pero, ¿por qué queréis que Él os diga quién es Cristo en sí mismo? ¿Qué es la revelación en sí misma? ¿Qué es el milagro en sí mismo? El alma religiosa no tiene nada que hacer con esos juicios. Después de haber eliminado todo fundamento histórico, es fácil ver cómo nuestro apóstol de la religión del sentimiento entiende la revelación. Es el sentimiento de nuestra dependencia absoluta de Dios, un puro acto de conciencia. Es una experiencia emotiva y piadosa, Dios sensible al corazón. La Biblia misma no es más que una colección de experiencias religiosas privilegiadas, cuyo único interés es provocar las nuestras. Hasta ese momento, los protestantes invocaban la experiencia religiosa como una brújula que orientaba su fe. Lutero la usaba como un trampolín para dar el salto en la fe absurda. La experiencia religiosa servía para creer en Dios, pero no para crear completamente a Dios, a la revelación o a Jesucristo. En adelante, con Kant y Schleiermacher, esa experiencia personal reemplaza al hecho histórico de la revelación divina. El sentimiento vivido y experimentado produce el objeto mismo de la creencia, como el hígado segrega la bilis. La experiencia individual es al mismo tiempo revelación, fe, principio y fin de toda la religión. Comillas, toda revelación divina que no se realice en nosotros y que no se nos haga inmediata, no existe para nosotros. Aquí no se puede eliminar el yo, porque sería eliminar al mismo tiempo la materia y cegar la fuente viva del conocimiento. Ese es el meollo del modernismo que el cardenal Mercier define exactamente como la religión que saca de lo más recóndito de sí misma el objeto y el motivo de su fe. Hegel no pudo resistirse a refutar ese sistema como se merecía, dirigiéndole a su contemporáneo una agudeza que habría de hacerse famosa. Comillas, si la religión se funda solo en el sentimiento, no tiene otra determinación que el sentimiento de pura dependencia, y en ese caso, el mejor cristiano sería el perro, pues lleva dentro de sí mismo, en sumo grado, y vive admirablemente este sentimiento. ¿En qué se convierte Dios si se lo relega al fondo de la conciencia? Kant no había explicado qué era la conciencia. Schleiermacher
saca provecho de esa omisión para asentar su teoría panteístico-religiosa. Para él, la religión es el sentimiento íntimo de la identidad del hombre con Dios. Comillas, en efecto, la religión es la única que puede revelarnos a nosotros mismos lo que somos realmente en lo que es el ser verdadero. Buscar al infinito y al eterno en todo lo que existe y se mueve, en toda acción y pasión, unirse al infinito y al eterno por una especie de conciencia inmediata, poseerlo todo en Dios y a Dios en todo. Eso es la religión. La religión es la unidad de todo nuestro ser y de todo el ser, indeciblemente sentida en lo más profundo de nosotros mismos. Dios no es un fenómeno que pueda observarse fuera de sí, ni una verdad demostrable por razonamiento lógico. El que no lo siente en su corazón, nunca lo encontrará fuera de sí mismo. Dios es percibido por medio de la emoción religiosa y solo existe a través de ella. El Dios de Schleiermacher está por encima de las fórmulas dogmáticas más diversas. Es la indiferencia de los contrarios y no podría subsistir sin el mundo. Con semejante óptica panteísta y hegeliana, el hombre se salva a sí mismo al hacerse cada vez más consciente de Dios, siguiendo los pasos de Jesucristo, el único que ha logrado tener plena conciencia de Dios. El resultado de la religión del corazón, esa religión en que el hombre se hace Salvador y Dios a la vez, es que es absolutamente universal. Las creencias de la humanidad entera están unificadas, no por un elemento común, ni siquiera por un dogma común dentro de las religiones, sino por un impulso común detrás de ellas. El punto común es el solo sentimiento de adoración y de dependencia del hombre frente al poder invisible. Schleiermacher, el primer ecumenista convencido, puede desahogar su corazón cantando una oda a la alegría fraterna. La religión, concebida en su pureza original, es el vínculo indisoluble que une en cada alma todas sus tendencias espontáneas, que une a todas las almas entre sí y a todas las almas con el universo. En el próximo capítulo continuaremos conociendo el pensamiento de Schleiermacher, quien, como vimos, es el padre del ecumenismo. ¿Acaso el ecumenismo no es una verdadera religión del sentimiento? En el próximo episodio, entonces, el dogma, símbolo evolutivo. Muchas gracias. Esto ha sido En Defensa de la Tradición, en Convicción Radio. Que Dios nos bendiga a todos. En Defensa de la Tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En Defensa de la Tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En Defensa de la Tradición. En Convicción Radio.
convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo,